El doctor David Bass tiene un doctorado de la Universidad de California, Berkeley, y ha sido profesor en Harvard por 4 años, en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor por 11 años, y actualmente desde 1996 se encuentra en la Universidad de Texas en Austin. El doctor Bass ha publicado más de 200 artículos científicos en las más prestigiosas revistas de psicología y 7 libros, de los cuales los más conocidos son The Evolution of Desire, Strategies of Human Mating, The Handbook of Evolutionary Psychology, The Murder Next Door, Why Women Have Sex, este está en español. Y el profesor ha recibido múltiples premios de distinción y distinciones académicas. Entre ellos, quisiera resaltar solamente el premio de la Asociación Americana de Psicología a una carrera temprana y el premio Stanley Hall por sus presentaciones. Como comentarista del día de hoy tenemos al profesor Julio Eduardo Cruz. Julio Eduardo es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Julio Eduardo es profesor asociado de la Universidad de los Andes. Ha recibido en la misma Universidad de los Andes el premio de docencia excepcional. Y sus temas de trabajo han sido las relaciones, ha tenido varios temas de interés, y las relaciones entre economía y psicología, el tema de persuasión, que ha vinculado a procesos básicos de psicología, y en forma más reciente los temas de psicología evolucionista, razón por la cual lo invitamos para que hiciera el comentario el día de hoy. Sobre todos estos temas, Julio Eduardo ha publicado artículos tanto teóricos como empíricos, hace parte de un grupo de investigación destacado en Conciencia. Accepting our invitation. Julio Eduardo, muchas gracias también por aceptar la invitación. David, we're with you. Thank you very much. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias por esa gran introducción. Me disculpo porque mi español es muy malo, entonces voy a dar mi charla en inglés y esperemos que la traducción sea buena. Varios de mis libros han sido publicados en español, entonces si están interesados en leer en mayor detalle, por supuesto, les puedo indicar cuáles son esos libros. Básicamente lo que voy a hacer el día de hoy es hablar un poco sobre el marco de trabajo de la psicología evolutiva y luego voy a ingresar a abordar el principal tema que voy a explorar en mayor detalle, que es las estrategias de emparejamiento humano, a qué están atraídas las personas, qué tácticas usamos para atraer parejas, etcétera. Cómo los hombres y las mujeres se torturan en el proceso del juego de emparejamiento. Y luego al final voy a regresar un poco para volver a hablar sobre principios generales de la psicología evolucionaria y cómo nos provee una metateoría para todas las ciencias psicológicas. Entonces, para empezar, bueno, déjenme. Quiero empezar con esta cita de Charles Darwin, de Carlos Darwin, en 1859, quien dijo básicamente que en el futuro distante la psicología estaría basada en una nueva fundación, en unos nuevos cimientos, y básicamente lo que él estaba diciendo es que en su libro El origen de las especies, él no trató los humanos, sí habló de los humanos, pero solamente en el último párrafo de su libro. Y él claramente dijo que los humanos eran parte del proceso evolutivo y que la pérdida de evolución era aplicable a los humanos tanto como a las demás especies.
Ahora, un par de principios básicos sobre la psicología evolutiva. Primero que todo, es un marco de trabajo interaccionista, entonces toda conducta es función de el ambiente en conjunto con los mecanismos internos para producir un resultado. Entonces, para usar un ejemplo fisiológico simple, producimos callos en un paciente. Entonces, cuando uno experimenta fricción constante en la piel con el tiempo, entonces el cuerpo dice, hay que producir más piel en el área en el que se está experimentando esta fricción, y este callo que se ha creado entonces tiene una función que es proteger las estructuras anatómicas y fisiológicas que están debajo de la piel. Entonces, en este marco vamos a tener información del ambiente, que es la fricción, y luego un resultado, que en este caso es un callo. Entonces, este es el marco general. Las personas no se levantan una mañana y tienen nuevos callos. Requiere parte del ambiente para que los callos se desarrollen. De igual forma, con las estrategias que les voy a contar hoy sobre emparejamiento, voy a hablarles un poco sobre los celos sexuales. Por ejemplo, las personas no se levantan un día y están celosos. ¿Por qué se pusieron celosos? Para que se pongan celosos es necesario que haya participación social. Entonces, es posible que su pareja esté dando señales de infidelidad, o incluso lo que yo llamo una persona que está tratando de robar su pareja. Entonces, son esas señales sociales lo que impulsa el mecanismo psicológico de los celos, y entonces las personas pueden actuar con respecto a estos celos, igual que con los callos. Entonces, lo que quiero decirles acá es que es un marco interactivo. No tenemos instintos robóticos rígidos, sino que experimentamos información social que activa nuestros mecanismos y luego nos comportamos como se requiere. Los mecanismos psicológicos evolucionados, igual que el mecanismo de producción de callos, evolucionan porque exitosamente resuelven problemas adaptativos que estadísticamente ocurrieron durante la evolución. La evolución es un proceso muy lento, entonces el problema tiene que repetirse generación tras generación tras generación para que el proceso de selección cree una adaptación para resolver tal problema. Entonces, la fricción a la piel ha sido un problema adaptativo, entonces tenemos una adaptación que se llama el mecanismo de producción de callos. Nuestra infidelidad romántica o nuestro alejamiento romántico de una relación es lo que llamamos problemas adaptativos. Entonces, los celos sexuales también son en parte una solución evolutiva para intentar lidiar con problemas de infidelidad o de defección de las relaciones. El punto clave es este nivel funcional de análisis. Es crucial para comprender no solo nuestra fisiología, sino también nuestra psicología. Tenemos que saber cuáles problemas adaptativos son nuestros mecanismos psicológicos. Todos los mecanismos psicológicos en algún nivel básico le deben su existencia a los procesos evolucionarios. No sabemos de ningún otro proceso causal que pueda crear mecanismos complejos adaptativos. Entonces, los procesos evolutivos son los responsables de crear nuestra psicología evolutiva. Y por supuesto, esta psicología evolutiva se encuentra en el cerebro, no se encuentra en nuestro dedo gordo del pie. El cerebro, este órgano, estructura muy compleja, metabólica, que cargamos con nosotros todo el tiempo, es donde se encuentran todos nuestros mecanismos psicológicos. Entonces, nuestra psicología no existe en alguna nebulosa, espacio misterioso, sino que se encuentra en nuestro cerebro. Bien, déjenme explicarles un poco la lógica de la evolución por selección natural, porque es un
proceso causal que a menudo se entiende mal, incluso por personas que tienen doctorados en psicología, especialmente por personas que tienen doctorados en psicología. La mayoría de las personas cuando piensan en la evolución por selección piensan sobre la supervivencia del mejor. Y lo que uno imagina entonces es organismos que están luchando por su supervivencia. Y esta lucha por la supervivencia, por supuesto, es parte del proceso evolutivo. Pero resulta que no es la parte más importante del proceso. Y de hecho, incluso en los tiempos de Darwin, él tuvo muchos problemas con las observaciones que no se podían explicar por esta llamada selección de supervivencia. Observó cosas como esta: el plumaje brillante de los pavos reales, y se hacía la pregunta cómo este plumaje posiblemente podría contribuir a la supervivencia. Es como una señal neón a los depredadores diciendo comida rápida, muy malo para la supervivencia, costosamente para el metabolismo. Y Darwin incluso escribió en su correspondencia privada, dijo que ver un pavo real le daba pesadillas porque no podía entender cómo esta estructura tan extraña podía contribuir a la supervivencia de los pavos reales, y por supuesto no lo hace. Darwin también se dio cuenta de cosas como estas, lo que llamamos dimorfismo sexual, la diferencia en el tamaño, forma y morfología de los machos y las hembras dentro de una misma especie. Entonces, como podemos ver arriba, son homodryas baboons, y en esta especie los machos son casi el doble del tamaño de las hembras. En la imagen de abajo son elefantes, o de hecho son elefantes marinos, y los machos son 4 veces el tamaño de las hembras. Entonces los machos pesan 4.000 libras, mientras que las hembras pesan 1.000 libras en promedio. Y su proceso de emparejamiento es muy interesante de ver. El proceso de cúpula, como se pueden imaginar. Tienen un sistema que se conoce como poligenia hetero. Lo que quiere decir esto es que los machos, estos machos de 4.000 libras, pelean entre ellos, y el ganador tiene acceso a entre 15 y 20 hembras. Y en esta especie particular, el 5% de los machos hacen el 85% de la cúpula. Por supuesto, los machos que pierden estas batallas no están muy felices al respecto, entonces se involucran en un proceso que yo llamo tratar de robarle la pareja a los demás. Tratan de copular a escondidas cuando el macho alfa no está mirando, y a las hembras no les gusta esto. Ellos hacen un sonido y el macho alfa entonces llega corriendo para pegarle al que está tratando de robarle la pareja, y luego hay otro, entonces tiene que regresar a otro lado a defender de otro que le está tratando de robar la pareja. Entonces, si uno es un macho, uno puede pensar, tener 15, 20 hembras podría sonar como una buena propuesta, pero en realidad no lo es. Es una vida muy dura para un león marino. No solamente la probabilidad de ser macho alfa son muy bajas, sino que también las probabilidades de mantener ese estatus alfa son muy bajas también, porque solamente lo pueden hacer durante 1 o 2 temporadas y luego están exhaustos en la playa todo el día. Entonces, bueno, regresando a las observaciones de Darwin, ¿cuál es el punto de esto? El punto que estoy tratando de explicar es que Darwin observó que los machos y las hembras de las mismas especies tenían diferencias en tamaño y morfología, y también que diferentes especies variaban en la magnitud del dimorfismo sexual. Entonces, por ejemplo, los leones marinos tenían uno muy grande, mientras que el dimorfismo de otras especies, como la de los baboons, eran menores, y algunas eran bastante similares, como los primates, que se conocen como gibones, son muy similares entre ellos. Ahora, ¿qué hay de los humanos?
Los humanos, los machos son entre 8 y 12% más altos que las hembras, pero en otros dimorfismos como la fuerza corporal, la distribución de la grasa, los machos y las hembras sí tienen más diferencias, más sustanciales que la altura solamente. Entonces, el problema clave es que Darwin no solo se encontró cosas extrañas como el pavo real, sino también quería saber cómo los dos sexos tenían los mismos problemas de supervivencia, por qué eran tan diferentes y además por qué algunas especies mostraban dimorfismo sexual muy grande mientras que otras no tanto. Entonces tenía pesadillas con estas anomalías que no se podían explicar con su teoría de la selección natural. Entonces, en respuesta, creó otra teoría llamada la de selección sexual. Esta teoría lidia con la evolución de características no porque generen una ventaja de supervivencia, sino porque generan una ventaja en emparejamiento. Y esta ventaja ocurre a través de dos procesos causales diferentes. Uno es la competencia intrasexual, el ejemplo que les di acá de los machos que pelean entre ellos. De hecho, tengo un ejemplo acá. Estos son los ejemplos estereotípicos de competencia entre el mismo sexo. Y la lógica evolutiva debería decir la evolución simplemente quiere decir cambio con el tiempo. Y la pregunta es, ¿qué proceso causal o procesos crean el cambio con el tiempo? Y esta es una de ellas, la competencia intrasexual. La lógica es que cualquier cualidad que lleve al éxito en estas batallas del mismo sexo, esas cualidades son las que se van a transmitir más debido al acceso sexual que van a obtener los ganadores a las hembras. Las cualidades asociadas con perder estas batallas básicamente muerden el polvo. Mueren, no se pasan porque los perdedores no obtienen ninguna oportunidad de conseguir parejas. Ahora, la lógica de esto, que era más general, es lo que llamamos competencias, batallas físicas. Pero en nuestra especie, por ejemplo, más a menudo competimos por estatus o por una posición y jerarquías de estatus. Y si uno está más alto en esta jerarquía, esto nos da más oportunidades de apareamiento. Entonces, de nuevo, las cualidades asociadas con un éxito en el estatus se pueden también transmitir en mayores cantidades porque quienes son más exitosos en esto tienen mayores oportunidades de apareamiento. Entonces, lo que estoy diciendo es que la lógica de la competencia intrasexual no solo está limitada a estas batallas físicas o concursos, es más general. El segundo proceso causal se llama selección intersexual o elección de pareja preferencial. Y la lógica aquí también es bastante simple, pero es muy poderosa. La lógica es que si los miembros de un sexo están de acuerdo entre ellos, si hay algún tipo de consenso sobre qué cualidades son deseables en los miembros del otro sexo, entonces los del otro sexo que poseen esa cualidad deseada son elegidos, tienen una ventaja de apareamiento. Y quienes no tienen estas cualidades básicamente quedan relegados o no son elegidos como parejas potenciales. Entonces, todo lo que se requiere para estos procesos, el cambio que debe ocurrir con el tiempo, es que debe haber un consenso o un acuerdo sobre cuáles son las cualidades deseadas, y ya más adelante hablaremos de esto. Tiene que haber algo de heredabilidad de estas cualidades deseadas, de lo contrario el proceso evolutivo no puede ocurrir. Y por último, las cualidades deseadas tienen que repetirse generación tras generación por el cambio con el tiempo, para que ocurra este cambio con el tiempo. Entonces, voy a pasar acá. Bien. En el caso humano, pasemos a las estrategias. Ya les conté lo de los leones marinos, que tienen un sistema llamado como poligenismo, mientras que nosotros no tenemos este sistema, pero sí ocasionalmente en la historia humana los reyes o los emperadores han tratado y algunas veces han tenido éxito en tener estos harems de mujeres, pero no es típico en nuestras especies. Tenemos
compromisos a largo plazo, tenemos amor, tenemos matrimonio y podemos creer que es bastante obvio, pero de hecho en el mundo animal este tipo de emparejamiento a largo plazo es extremadamente extraño, ocurre en menos del 3% de todas las especies de mamíferos, entonces somos bastante únicos. Si comparamos nuestro sistema de emparejamiento con los chimpancés, que son los animales más parecidos a nosotros, ellos no tienen este tipo de emparejamiento. La hembra ingresa en un periodo en el que ovula y el chimpancé hembra entonces se le inflaman sus genitales, se ponen rojos y emite olores, y los machos entran a un frenesí cuando ven a estas mujeres a estas hembras que están en celo, y luego cuando no están en celos entonces los machos ignoran a las hembras. Y de nuevo, en los chimpancés, el estatus es un determinante bastante importante para saber qué machos obtienen acceso a la hembra, pero en nuestras especies tenemos emparejamiento a largo plazo, pero esta no es la única estrategia que tenemos. Como me imagino que ustedes saben, también tenemos nuestro emparejamiento de corto plazo. No sé en Colombia cómo llaman esto, en Estados Unidos lo llamamos simplemente meterse con una persona por un día, o este tipo de sexo a corto plazo. Una noche, cuestiones de una noche y ya. Hay una variedad de términos para esto. Estoy seguro que aquí también ocurre esto. Tenemos EPCs o copulaciones extraparejas, entonces uno tiene una relación a largo plazo, pero además un sexo adicional por el lado, y luego emparejamiento serial con el tiempo, entonces una relación de largo plazo, luego una ruptura y luego otra relación a largo plazo. Entonces tenemos muchas estrategias. ¿Qué estrategias podemos adoptar? Depende de cosas como las normas culturales. Si viven en China, por ejemplo, tenemos presión social de involucrarse en tipos diferentes de emparejamiento, como que en Suecia, por ejemplo. Ahora vamos a decir que la razón entre machos y hembras en nuestro repositorio va a influenciar esto. Si, por ejemplo, hay más mujeres, las estrategias van a cambiar un poco más hacia el emparejamiento a corto plazo, mientras que si hay más hombres, entonces la estrategia va a cambiar a el emparejamiento a largo plazo y las relaciones van a ser más estables. Con respecto al valor de la pareja, ¿qué tan deseable es una persona? Si uno es un 8, un 9 o un 10 en valor de pareja, o si uno es un 4, un 3, un 2 o un 1 en valor de pareja. Si uno está alto en este nivel de pareja, uno va a poder implementar más exitosamente la estrategia de emparejamiento que uno prefiera. Si uno está más abajo, uno va a tener que contentarse con lo que pueda. Como Mick Jagger de los Rolling Stones dijo, uno no siempre puede tener lo que quiere, pero si tienen un alto valor de pareja, a menudo van a poder obtener lo que quieren. Estas son las ubicaciones de las culturas que estudié en un estudio transversal de qué es lo que quieren los hombres y las mujeres en una pareja a largo plazo. Básicamente 37 culturas en más de 10,000 participantes. Básicamente, por todo el mundo tuve 50 diferentes colaboradores de investigación que eran residentes nativos de cada una de las culturas que estudiamos. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? No puedo darles todos los resultados, pero puedo darles una visión general. Esto es, ¿qué tan importante es esta cualidad, en este caso virginidad o castidad? Es decir, que no hayan tenido sexo antes. ¿Qué tan importante es esto en una pareja potencial? 0 quiere decir que no es importante para nada. Más 3 quiere decir que es indispensable. Hay que tener esta característica en una pareja. Y como pueden ver, hay una variabilidad cultural muy importante. En China, la virginidad para los hombres es indispensable virtualmente, aunque esto ha empezado a cambiar un poco, ha empezado a bajar a medida que China se ha occidentalizado. Como pueden ver, en Suecia no valoran la castidad para nada. De hecho, algunas personas dicen que eso es malo. No quiero una pareja que sea virgen.
Entonces esto también nos da alguna sensación de la diversidad de culturas en este estudio particular. Ahora quiero presentarles otro problema conceptual y es que voy a hablar sobre las diferencias sexuales o de género de aquí en adelante y quiero entonces decirles lo que la teoría es o la metateoría es. Esperamos ver diferencias sexuales solamente en los dominios en los que los sexos han enfrentado diferentes problemas adaptativos a lo largo de la historia evolutiva. Para muchos problemas adaptativos los sexos han enfrentado problemas similares. Entonces los dos sexos tienen que comer, los dos sexos tienen preferencias de comida muy similares. Nos gustan las cosas que tienen mucha azúcar, mucha grasa, mucha proteína. ¿Por qué? ¿En qué difieren las preferencias? Cuando las mujeres tienen un problema adaptativo que ningún hombre nunca ha enfrentado, es decir, cuando quedan embarazadas. Cuando quedan embarazadas, primero que todo tienen que incrementar su consumo calórico, pero también tienen que evitar ingerir sustancias que se llaman toragénicas o tóxicas para el feto. Entonces cosas como vegetales, como el brócoli, podrían pensar el brócoli es bueno para uno. Pues de hecho el brócoli contiene muy pequeñas cantidades de toxinas que básicamente son defensas para el brócoli para evitar que los animales se los coman y no son peligrosos para nosotros como adultos, pero en pequeñas cantidades son peligrosas para el feto. Entonces las mujeres cuando quedan embarazadas cambia su gusto porque tienen un problema adaptativo diferente que ningún hombre nunca ha enfrentado. Entonces, esta es una teoría de dónde vemos las diferencias sexuales y dónde vemos similitudes entre los sexos. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias clave entre los sexos? Estas son algunas de las más importantes diferencias en nuestra biología reproductiva. La fertilización ocurre internamente en las mujeres, no en los hombres, y esto aplica para todas las 250 especies de primates y para las 4.000 especies de mamíferos. La fertilización ocurre internamente en la mujer o en la hembra, y esto crea lo que llamamos el problema de la incertidumbre de paternidad. Es decir, las mujeres siempre están 100% seguras de que son las madres de sus hijos. Hasta donde yo sé, ninguna mujer nunca parió a un niño y cuando el niño salió de su cuerpo dijo, oh, ¿será que es mi hijo? No, están 100% seguras de que es suyo. Mientras que los hombres nunca pueden estar seguros debido a la fertilización interna. Algunas culturas usan la frase, el bebé de mamá, de pronto de papá, para capturar esta incertidumbre de la paternidad. La inversión obligatoria parental. Entonces, ¿cuál es la inversión mínima que un hombre o mujer tiene que poner para producir un niño? Entonces, ¿cuál es la inversión mínima para una mujer? Sí, 9 meses. Una mujer tiene que invertir 9 meses para producir ese niño y es obligatorio en el sentido de que no tiene una elección. No puede decir, estoy muy ocupada con mi carrera, en realidad solamente quiero gastar 3 meses. No, es obligatorio, es parte de nuestra biología reproductiva. ¿Cuál es el mínimo que un hombre tiene que invertir para producir este mismo niño? 20 minutos. Bueno, hay diferencias individuales, pero como pueden ver, incluso si son 20 horas o 20 días, igual es sustancialmente menos que 9 meses. Entonces hay una diferencia fundamental en la inversión obligatoria parental. Afortunadamente la mayoría de los hombres hacen más que el mínimo obligatorio, pero igual esta diferencia tiende a ser muy importante en nuestra psicología evolutiva sexual. El tener que alimentar y amamantar al bebé. La ovulación es más o menos a escondidas, no es como los chimpancés en los que las mujeres entran en celo y lo muestran, pero en las mujeres humanas es más oculto esto. Los hombres no pueden mirar en un cuarto y decir, oh, ella está ovulando, ella no está ovulando, ella está ovulando y ella no. Una vez tuve un estudiante de posgrado que decía que él podía detectar qué mujeres estaban ovulando, pero resultó que era un mentiroso y lo sacamos del programa.
pero es relativamente oculta, por lo menos para los hombres. Entonces la pregunta es, dado que tenemos biología reproductiva diferente, ¿cuáles son las consecuencias para nuestra psicología o nuestra psicología sexual? La mitad de los humanos evolucionan de manera psicológica para reproducir estas diferencias biológicas. Déjenme preguntarles, voy a estar yendo y viniendo entre el emparejamiento a corto plazo y el a largo plazo. Entonces ahora vamos a hablar de a corto plazo. Digamos que yo soy el rey del mundo y les voy a otorgar su deseo. Díganme cuántas parejas sexuales quisieran tener en los próximos 10 años. Y les otorgaré su deseo. ¿Cuántas parejas sexuales quisieran tener en los próximos 10 años? Idealmente, si pudieran elegir. ¿Tienen un número ya en mente? Puedo ver que tú tienes un número en mente. Bueno. Estos son los resultados, que es cuántas parejas sexuales quieres de 0 a 20 durante el próximo mes, 6 meses, 2 años y durante toda la vida. Las mujeres dicen que en el próximo mes quisieran tener 8 décimas, o sea, 0.8 parejas, mientras que luego llegan a una pareja a los 6 meses y entre 4 y 5 durante toda su vida. Mientras que los hombres dijeron, próximo mes, 2 parejas sexuales, 8 en los próximos 2 años y 18 en su vida. Esto fue después de eliminar los 3 hombres en nuestra muestra que dijeron que querían 1000. Si conocen a alguien que les parece atractivo y los han conocido durante ya un buen tiempo, de entre 5 años y 1 hora, ¿cuál es la probabilidad de que tengan sexo con ellos? Probabilidad de sexo más 3 es definitivamente sí, menos 3 es definitivamente no. Si conocen a la persona por 5 años, los dos sexos están de acuerdo en que es una alta probabilidad de tener sexo. Pero como ven, los hombres y las mujeres difieren para cada vez. Las mujeres se vuelven bastante escépticas en una semana y los hombres nunca son muy escépticos. Ellos igual nunca dan respuestas negativas. Hemos replicado esto en 50 países diferentes y hemos llegado a 1 minuto, 1 segundo y 1 nanosegundo. Igual los hombres es una línea aquí recta. Ellos nunca están escépticos sobre la idea. En un estudio en Florida, este fue un estudio en el que se hizo un estudio conductual en el que los hombres y las mujeres, estudiantes universitarios, se acercaban a miembros del sexo opuesto en el campus de la universidad y les decían, hola, te he estado mirando en la universidad y me gustas mucho, me pareces muy atractivo, y les hacen una de 3 preguntas. ¿Quisieras salir conmigo? ¿Quisieras ir a mi apartamento? ¿O quisieras tener sexo conmigo? Y simplemente grabaron el porcentaje de individuos que estuvieron de acuerdo con alguna de estas 3 peticiones. De las mujeres, en el equipo experimental, el 50% dijeron que bueno, saldrían con el hombre, el 6% estuvo de acuerdo con ir a su apartamento y 0% estuvo de acuerdo con tener sexo con ellos. Y las mujeres pensaron que era bastante peculiar que les preguntaran eso. Hola, me gustas, ¿quieres tener sexo conmigo? Las mujeres necesitan más información antes de tomar esa decisión. De los hombres que recibieron la visita de las mujeres, entonces también el 50% estuvo de acuerdo en salir con la mujer, 69% estuvo de acuerdo con ir a su apartamento y 75% estuvo de acuerdo con tener sexo con ellas. Entonces, para quienes son escépticos sobre la noción de que los hombres y las mujeres son diferentes en su psicología, quiero llamarles la atención a esta última cifra, 75% versus 0%. Y algunos de los hombres, incluso el 25% de los hombres que dijeron no, algunos les daba pena decir que no y decían, no, qué pena, es que tengo novia o algo así. Y decían, dame tu teléfono igual y dejémoslo para otra ocasión. Es una respuesta muy, muy diferente.
Hay estas son solamente un par de muchos estudios. Literalmente hay cientos de estudios que se han hecho que documentan esta diferencia sexual fundamental. Es una de las diferencias psicológicas sexuales más importantes que existen en todo el campo de la psicología, el deseo de variedad sexual, la disponibilidad de tener sexo casual a corto sexo. Las mujeres se ponen más bonitas después de un tiempo, y la respuesta es sí. Pueden pensar de pronto es porque han tomado mucha cerveza, y esto sí contribuye a esto. En Estados Unidos llamamos esto gafas, el fenómeno de las gafas de cerveza, en el que la gente ve el mundo como todo el mundo es más bonito cuando están borrachos. Pero resulta que incluso si uno estadísticamente controla la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas, igual uno tiene un efecto de tiempo. Entonces, las mujeres, los hombres, a medida que se va a acabar el tiempo, ven a las mujeres más y más atractivas. Parece que hubieran cambiado, pero no cambiaron de verdad las mujeres. Ahora, hablemos sobre lo que yo llamo el problema de valoración. A diferencia de nuestros chimpancés, primos chimpancés, como les mencioné, nosotros tenemos un problema. Los chimpancés, los machos chimpancés, no tienen que tratar de saber cuándo una hembra está fértil, porque ella lo publicita con sus genitales inflamados y rojos. Pero las mujeres en nuestras especies no hacen eso. Entonces, los hombres en nuestro pasado evolutivo que se emparejaron con mujeres no fértiles, pues no tuvieron hijos, no tuvieron descendientes. Entonces, todos los que están acá, incluyéndome a mí, todos nosotros, somos descendientes de una línea de hombres de los que todos eligieron emparejarse o copular con mujeres fértiles. ¿Cómo hicieron? Porque las mujeres no tienen un signo de neón en su cabeza que dice, hey, soy fértil, soy fértil, soy fértil. Entonces, ¿qué hacían nuestros ancestros? Lo único que tenían disponible era esas señales físicas y conductuales que estaban estadísticamente correlacionadas con la fertilidad, estadísticamente correlacionadas con esta condición de fertilidad que no se puede observar directamente. Una de las cosas que sabemos es que la fertilidad es bastante correlacionada con la edad. Entonces, después de los 17 años, la fertilidad es muy, muy fuertemente correlacionada, y luego cae hasta los 50, es esencialmente cero. Entonces, como consecuencia, hemos predecido que los hombres deben darle mucha importancia a la apariencia física. No porque sean superficiales, sí, puede que los hombres sean superficiales, puede que juzguen un libro por su portada, puede que, como uno de mis estudiantes dijo, sean huecos, pero igual esta apariencia física nos da mucha información sobre el estado de fertilidad y de salud de una hembra. Entonces, ahora las mujeres también les debería importar la apariencia física, y también les importa porque la apariencia física en un hombre puede dar bastantes señales sobre salud. Pero de cualquier modo, las mujeres no tienen el problema de determinar si un hombre es fértil o no, porque la mayoría de los hombres son fértiles, y son fértiles durante casi toda su vida después de la pubertad, mientras que las mujeres no lo son. Por esto, este es un dominio en el que los hombres han enfrentado un problema adaptativo que las mujeres no han enfrentado, y entonces han tenido una mayor prioridad, y es universalmente en todas las culturas gran prioridad para el atractivo físico. Y resulta que, contrario a muchas décadas de creencia dentro de las ciencias sociales, los estándares de belleza, incluso muchos de ellos, son altamente consistentes entre las culturas. Señales de salud y de fertilidad son muy consistentes en todas las culturas, siempre son parte de nuestro estándar de atractividad. ¿Varían los estándares de belleza en las culturas? Sí. Si viven en Nueva Zelanda, por ejemplo, y son un latino en Nueva Zelanda, tienen que tener, si ustedes son maorís, tienen que tener tatuajes en los labios. Si no tienen tatuajes en los labios para la cultura maorí, esto no es atractivo. Las culturas varían en un deseo de delgadez versus más peso, y esto tiende a estar relacionado con la correlación de la escasez de recursos alimentarios. Pero no hay culturas que piensen que signos de mala salud,
como por ejemplo heridas abiertas o lesiones o pus o cualquier cosa. Ninguna cultura ve eso como atractivo. Las señales de la salud y de la juventud también siempre son atractivas. Pueden tomarle fotografías en Colombia y llevarlas a cualquier país del mundo y habrá altos niveles de acuerdo sobre quién es atractivo y quién no. Entonces, ¿quieren una pareja que sea más joven o más vieja que usted? Bueno, hemos predecido que los hombres quieren parejas más jóvenes porque la juventud es una señal muy poderosa de la fertilidad y de hecho esto es verdad. Si vamos a Zambia, tenemos no solamente Colombia, tenemos Venezuela y Brasil. En todos los países, los hombres quieren parejas que sean más jóvenes que ellos y a medida que se vuelven más viejos, quieren cada vez parejas más jóvenes. Entonces, a medida que se vuelven más viejos, prefieren mujeres más y más jóvenes y los hombres que están en posición de obtener lo que quieren, aquí están Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, dos hombres que tienen el poder de hacerlo, lo hacen, tienen una diferencia de 25 años. Él tenía 55 años cuando se casó con Catherine Zeta-Jones, que tenía 30 años en ese momento. Y son una de esas extrañas parejas de Hollywood que todavía están juntos. Hollywood tiene muchos problemas haciendo lo del emparejamiento a largo plazo, como pueden saber. Ahora, en la relación entre la cintura y la cadera, estas son imágenes alteradas digitalmente en las que pueden ver cuál tiene la menor razón. Es decir, si cogen 1 metro, miden la cintura y luego miden la cadera en la parte más amplia y toman esa relación, una más baja, básicamente 7 décimos, una cintura que es 7 décimos la circunferencia de la cadera parece más atractiva y esta es una señal de fertilidad y de juventud y de no embarazos. ¿Qué quieren las mujeres? Esto es algo que nos hemos cuestionado durante siglos, probablemente millones de años los hombres, y no sabemos. Enseño un curso que se llama La psicología del emparejamiento humano y en ese curso le pregunto a las mujeres, que tengo como 100 estudiantes, y les digo a las mujeres, ¿qué quieren las mujeres? Y yo lo escribo acá en el tablero y entonces tengo 5 tableros primero y dicen, bueno, quiero una pareja que sea inteligente, quiero una pareja que sea buena conmigo, que tenga buen sentido del humor, que sea atractivo, que sea estable emocionalmente, que tenga las mismas visiones políticas que yo, la misma religión. Empiezo a escribir y escribir y escribo 5 tableros de cosas que las mujeres quieren y se me acaba el espacio. Y entonces es muy complicado lo que quieren las mujeres. Hay miles de cuestiones potenciales que las mujeres podrían querer y las constantes no cuentan. Ninguna mujer nunca jamás ha mirado a un hombre y ha dicho, él es muy sexy, muy caliente, porque tiene un dedo gordo opuesto. No, si no lo tuviera, podría no ser considerado sexy, pero igual es una constante porque todos nosotros tenemos esto, entonces no es parte de las preferencias. Las mujeres deberían evaluar o han evolucionado para evaluar cualidades que son benéficas para ellas y sus hijos y evitar cuestiones que van a resultar malo para ellos. Entonces, por ejemplo, un hombre que va a ser muy agresivo o que tenga tendencias de abuso verbal o físico, evitan esto. Entonces, algunas cosas que son universales en los dos sexos, alguien que cuando hay atracción mutua hay amor, una personalidad excitante, buena salud, inteligente, alguien que quiera hijos y tenga buen sentido del humor. Pero también hay algunas diferencias sexuales. La preferencia por los recursos económicos es una de ellas. Y esto resulta ser algo universal. A todas partes donde van, esto es submuestra de las 57 culturas, pero aplican las 37 culturas. Las mujeres le dan mayor importancia a los prospectos financieros. Ahora, no estoy diciendo que todas sean cazafortunas.
Pero es razonable, si saben, si conocen esta canción, pero es razonable que las mujeres, dado la inversión tan importante que dan, quisieran un hombre que sea un proveedor de recursos pues confiable, y esto es verdad. La preferencia por el estatus social, el estatus siempre está bastante relacionado con los recursos. Un hombre, si tomamos el mismo hombre, tomemos a Mick Jagger y pongámoslo como una persona que hace hamburguesas en McDonald's, y nunca nadie lo va a encontrar atractivo. La única razón por la que Mick Jagger es atractivo es porque tiene un alto estatus y muchos recursos. La preferencia por hombres un poco mayores, no viejitos, no 90 años, pero sí hombres que tienen algunos años más que ellas. Los hombres, como sabemos, como seguro ustedes saben, maduran un poco después que las mujeres. Los hombres se toman un tiempo para establecerse y para establecer su estatus, y entonces un hombre un poco mayor, que sea más maduro, que tenga un mayor estatus y que tenga más claro cuál es su trayectoria de recursos. La preferencia por ambición e industriosidad, estas son calidades como que sea un buen trabajador, que tenga impulso, que tenga metas. Estas son cosas importantes que las mujeres valoran porque estadísticamente están correlacionadas con el estatus y con la adquisición de recursos. Ahora, la protección. Atletas, a las mujeres les gustan los hombres que son físicamente, están en buen estado, que son más altos del promedio y que muestran alguna medida de atletismo. La presencia de amor y compromiso, ya he mencionado esta. Y ahora quiero cambiar. He hablado un poco sobre las estrategias a corto plazo de los hombres y su deseo de variedad sexual. He hablado un poquito sobre algunas de las preferencias a largo plazo, pero ahora quiero pasar a una pregunta. La pregunta es que matemáticamente la cantidad de emparejamientos a corto plazo tiene que ser idéntica para los sexos. Cada vez que un hombre tiene sexo con una mujer con la que nunca ha tenido sexo, una mujer al mismo tiempo pues está teniendo sexo con un hombre con el que nunca había tenido sexo. Entonces, ¿por qué las mujeres van a hacer esto? ¿Por qué se van a emparejar a corto plazo? Sabemos que esto puede ser costoso para las mujeres, que se puede arriesgar contraer una enfermedad sexual, o algunas veces las mujeres pueden sufrir daño a su reputación por esto si lo hacen demasiado. Entonces, ¿por qué las mujeres hacen esto? Bueno, ¿qué beneficios serían tan buenos como para que sobrepasen los costos? Si les interesa esto, hablamos de esto en mi último libro con Dr. Cindy Maston, que es colega mío, ¿Por qué las mujeres tienen sexo? Ya está traducido a español. Esto es lo que llama el lado oculto de la sexualidad femenina. Voy a saltarme esta competencia de esperma por ahora, pero estos son los tres principales candidatos de por qué tienen esto. Que tienen acceso a recursos adicionales. Puede que no parezca mucho ni suficiente para que una mujer tenga relaciones a corto plazo, pero ¿qué quiere decir una comida? Pero evolutivamente faltaba la comida en la era de hielo, en inviernos muy fuertes en los que la comida era muy escasa, y una mujer que obtenía recursos adicionales, eso podría ser la diferencia entre sobrevivir o morir para esa mujer y para sus hijos. Entonces los recursos adicionales son un potencial beneficio. El acceso a genes superiores, genes que, por ejemplo, de buena salud, que son mejores que los genes de su pareja actual. Entonces sí, los genes para la buena salud sabemos que existen y que se pueden transmitir a sus hijos. Puede tener hijos más saludables. Y luego lo que yo llamo cambio de parejas, usando las parejas a corto plazo como medio de salir de una relación y cambiar de pareja. Y hay variantes de esto, una variación de esto que llamo la hipótesis de garantía de pareja. Todos saben que si tienen una casa necesitan tener un seguro, y si tienen un carro necesitan un seguro para el carro, pues si tienen una pareja necesitan un seguro para la pareja. O, digamos, una pareja potencial, un plan B. Algunas mujeres dicen que los hombres son como la sopa, uno siempre quiere tener una allá a fuego lento.
Y hemos estudiado, estamos empezando a estudiar las tácticas de infidelidad. Esto es, hipotéticamente, le dijo a su pareja que iba a ir a una charla en los Andes. Entonces, si tienen amigas que creían que iban a estar acá y que no están acá, de pronto quieren preguntarles en dónde están. Entonces resulta que muchas cosas interesantes ocurren cuando las mujeres ovulan. Aunque no lo demuestren visiblemente, como los chimpancés, resulta que su impulso sexual sube. Esto es entre las mujeres que no están tomando anticonceptivos hormonales. Sube su deseo durante la ovulación, que es bastante predecible, y todo tipo de cambios hormonales ocurren. Los niveles de estrógeno incrementan en la ovulación, la testosterona, que es bastante correlacionada con el impulso sexual, también incrementa durante la ovulación, y entonces hay bastantes cambios psicológicos y fisiológicos que ocurren durante la ovulación. Aquí hay una pregunta para ustedes. Mujeres en la audiencia, quisiera que levantaran la mano. Díganme cuál de estos les parece más atractivo. Bien, levanten la mano. ¿Cuánto les parece que este es el más atractivo? ¿Alguien? No. ¿Este? ¿Nadie? 2 personas, 3 personas. ¿Este? ¿Alguien? ¿Este? Tenemos bastantes personas. ¿Y este? Entonces hay muchas diferencias individuales, como pueden ver. Resulta que depende de si están ovulando o no. Las mujeres que están ovulando prefieren este lado que es más masculino, las caras más masculinas las encuentran más atractivas, y cuando no están ovulando entonces prefieren las que son más femeninas. Nadie le gusta el de la derecha, pero este es un hallazgo muy consistente, que cuando las mujeres, de nuevo, mujeres que no están tomando anticonceptivos hormonales, les parece que las caras más masculinas son más atractivas, los cuerpos más masculinos son más atractivos, e incluso las voces más masculinas, esas voces así graves, les gustan más, les parecen muy sexys cuando están ovulando. No puedo hacerlo yo, qué pena, no puedo hablar así. Ahora, el último tema en el que quiero enfocarme antes de decirles mis conclusiones, quiero hablar de este problema de la incertidumbre de la paternidad, porque hay este proceso que llamamos coevolución, y la coevolución, hemos visto esto en los predadores y sus presas, las gacelas y los chitas, que están en una pelea. En cada incremento en la velocidad y agilidad de un depredador favorece la selección para incrementos en velocidad y agilidad en la presa. Pero también los sexos, machos y hembras dentro de las especies, tienen que ver con estas peleas y carreras coevolucionarias. A veces es ventajoso para las mujeres tener sexo con un hombre que no sea su pareja habitual. Esperaríamos que los hombres tengan adaptaciones para protegerse de esto, y los celos es una de estas adaptaciones. Entonces, cuando hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué les molestaría más? Imagínense que su pareja tiene sexo con alguien más, o imagínense que su pareja se enamore de alguien más. ¿Qué les molestaría más? Y tenemos muchas diferencias entre los sexos. Los hombres prefieren enfocarse en el aspecto sexual de la infidelidad, mientras que las mujeres se enfocan más en el aspecto emocional. Esto ocurre incluso en estudios de mamíferos, de memoria, y resulta que si le preguntan a las personas, los traen al laboratorio, les dan una variedad de señales de infidelidad, y luego una semana después los traen y les dicen, bueno, queremos que enlistes todas las señales de infidelidad que pueda recordar. Los hombres recuerdan las señales sexuales, las que indican es infidelidad sexual, mientras que las mujeres recuerdan las de infidelidad emocional. Entonces, incluso el nivel de atención y de memoria, los sexos tienen diferencias en esto. Los hombres se encuentran en los aspectos sexuales porque históricamente
biológicamente. Es la infidelidad sexual la que ha dañado la certidumbre de los hombres en paternidad. Por supuesto que los hombres conscientemente no piensan así, no dicen, oh, estás teniendo sexo con alguien más y eso me pone en duda mi certidumbre de paternidad y eso hace que no me pueda reproducir. Ciertamente no, o sea, ellos no piensan en esto conscientemente. Ellos simplemente ven señales de infidelidad y se ponen furiosos. Entonces, ¿cuáles son los predictores? Básicamente, entre más jóvenes y más atractiva sea la hembra, más hombres tienen estos celos. Para los hombres, las mujeres que están con hombres que tienen mayor estatus, ellas se ponen más celosas también. Entonces, tenemos más investigaciones sobre lo que quieren las mujeres y estamos empezando a saber algunos de los detalles. Ahora, para concluir, quiero decirles algunas de las implicaciones de la psicología evolutiva como metateoría. Ahora, como les dije, puedes usar las estrategias de emparejamiento como una de las historias de éxito. Podemos saber una cantidad sobre las estrategias de emparejamiento que antes no conocíamos y que nos han proveído por este lente evolutivo. Este lente evolutivo tiene lo que hemos llamado un valor heurístico. Guía a los psicólogos para áreas importantes y los deja hacer predicciones que de otra manera no harían sin este lente evolutivo. Pero lo que voy a sostener aquí es que esto nos da metateoría para toda la psicología, no solamente en el dominio de las estrategias de emparejamiento. Entonces, esto nos da la pregunta de por qué los humanos poseen estos mecanismos psicológicos que tienen, qué función adaptativa tiene cada mecanismo. Y esta es una pregunta muy, muy importante que no hemos tenido presente en la psicología durante casi toda su historia. Ahora, la psicología cognitiva evolucionaria piensa en esto como estas adaptaciones psicológicas como procesos de información, mecanismos de procesamiento. Como les dije, tenemos el ambiente, por ejemplo, la fricción a la piel, luego tenemos la adaptación que ocurre dentro del cuerpo o dentro del cerebro, y luego tenemos resultados que se manifiestan en la conducta. Entonces, pensamos sobre la maquinaria de procesamiento de información como adaptación. Entonces, todo el campo de la psicología cognitiva está subsumido por esta perspectiva. La psicología evolutiva social, las cosas que nos importan, las relaciones sociales, el conflicto, la violencia, los padres y los hijos, las crías, la inversión en los hijos y los conflictos con los hijos, la sexualidad, por supuesto. ¿Y si han visto esta película? Cuando Harry conoció a Sally. Y ahí esta pregunta sobre si los hombres en realidad pueden detectar si las mujeres están fingiendo un orgasmo. Y Meg Ryan ingresa a un orgasmo falso que es muy, muy creíble. La psicología desarrollo evolutivo también tiene esto. Toda la vida consiste en tomar decisiones sobre cómo distribuir el tiempo, la energía, los recursos. Y estas decisiones que influyen en la manera en la que distribuimos nuestro tiempo y energía, dependen de nuestro momento de la vida. Entonces, al principio simplemente tratamos de sobrevivir, después de la pubertad entramos a la competencia reproductiva y de repente entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para atraer parejas, compitiendo con rivales para atraer parejas, para retener parejas. Después, cuando tenemos hijos, cambiamos nuestra inversión a invertir en estos hijos, en los productos de nuestro emparejamiento, e incluso cuando nos volvemos abuelos, entonces también invertimos como abuelos. La psicología del desarrollo también tiene este marco. La psicología de la personalidad hasta ahora está empezando a ser examinada desde el punto de vista evolutivo, lidiando con las diferencias individuales y por qué los individuos son diferentes. En este momento publiqué un libro que se llama La evolución de la personalidad, para los que les interese. Es un libro ya publicado. La teoría del aprendizaje evolutivo también tenemos mecanismos especializados de aprendizaje para evitar el incesto, por ejemplo. ¿Cuántas personas están atraídas sexualmente a su hermano de otro sexo? A ver, levanten la mano. ¿O cuántos de ustedes están atraídos sexualmente a un pariente cercano? Nadie.
básicamente. De pronto una o dos personas. Pero es muy, muy extraño que esto pase. Si ustedes crecieron con alguien, pues no se ven sexualmente atraídos a ello. Entonces, nuestros mecanismos de aprendizaje para evitar el incesto, nosotros no sabemos, no nacemos sabiendo quiénes son nuestros parientes. Es algo que tenemos que aprender y parece que crecer juntos, esta proximidad durante los primeros años es uno de los señales de aprendizaje más importantes que usamos, pero esto es muy diferente para nuestra aversión a la comida. Tenemos que aprender también qué comidas no ingerir, comidas que nos hacen enfermar. Entonces, cuando comemos algo y luego nos enfermamos, incluso si nos enfermamos 24 horas después, pues vamos a evitar la comida que consumimos 24 horas antes. Para el aprendizaje del criterio de prestigio, tenemos que aprender qué causa un estatus alto en una cultura. Si ustedes están en una cultura de cazadores y recolectores, que un hombre sea buen cazador, pues es una señal de estatus muy importante para estas culturas, pero les garantizo que en mi departamento académico en la Universidad de Texas no puedo llegar a una reunión de profesores con un cuerpo de un venado y ponerlo en la mesa y nadie se va a impresionar. Esto no va a elevar mi estatus en mi comunidad académica. Y entonces tenemos que aprender cuáles son los criterios de prestigio en nuestras culturas locales o nuestras subculturas locales. El punto clave es saber que el aprendizaje no es algo general. Tenemos aprendizajes específicos dependiendo de qué problema adaptativo tenemos que aprender a resolver. Incluso en la psicología clínica evolutiva, ¿qué califica como un trastorno? Bueno, desde la perspectiva evolutiva nos da una definición muy precisa de este trastorno, que es cuando una adaptación evolutiva no funciona como fue diseñada para que funcionara, como cuando se daña un carro. Algo en la mecánica del carro no está funcionando como debería, y lo mismo con nuestra psicología. Entonces, la depresión, los desórdenes alimenticios, estas son cosas que ya ahora sabemos evolutivamente, y incluso hay una terapia que se ha desarrollado que es una terapia evolutiva para la depresión, que busca cerrar lo que los investigadores creen que son falta de concuerdo entre el ambiente ancestral y el ambiente moderno. Entonces la psicología clínica también aplica para esto. Lo que quiero decirles acá es que este lente evolutivo nos da un lente para toda la psicología, no solamente para las estrategias de emparejamiento. Organiza los hechos conocidos, nos da guías para dominios importantes de funcionamiento que están ligados con la supervivencia, con la reproducción, directamente o indirectamente, y esto nos lleva a nuevas hipótesis y liga la psicología con el resto de las ciencias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, queremos nuevamente agradecer al profesor Vaz su asistencia a la cátedra Mercedes Rodrigo. Y yo me voy a robar unos 10 minuticos, Espiro, porque realmente tenemos que aprovechar muy bien la visita del doctor David Vaz para hacer una gran cantidad de preguntas que tenemos. Yo lo que quiero para empezar a reflexionar sobre la presentación del profesor David Vaz es pedirles a ustedes un cambio, un minutico de perspectiva en el tiempo. Cuando se trabajan las nociones de la psicología evolucionista, cuando se trabaja la evolución, generalmente los autores suelen reconocer que hay una gran dificultad para las personas reconocer los tiempos en términos de miles, de millones de años. Resulta muy difícil comprenderlo. Y por eso a veces encontramos que hay una especie de tergiversación de las nociones evolucionistas. Yo no les voy a pedir que volvamos a pensar en términos de cientos, de miles, de millones de años, sino que pensemos en términos de 30 años. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido hace 30 años, pero yo quiero llevarlos hace 30 años
para ubicarlos en el momento en que yo estaba haciendo mi formación como psicólogo. Y recuerdo los libros de psicología social de ese momento. Una cosa bastante interesante de los libros de psicología social es que temas como el que hoy estamos viendo no aparecían. Eran muy pequeños los momentos en que se dedicaban a hablar de temas como las relaciones, de temas como la atracción. Y en ese sentido yo quiero resaltar el inmenso impacto que ha tenido la psicología evolucionista en el desarrollo, en el curso actual de la psicología social. A diferencia de esa época a la que les estaba invitando que se hicieran una idea, actualmente no hay libro de psicología social donde no haya incorporado las nociones evolucionistas en una gran cantidad de las temáticas que regularmente constituyen los problemas de investigación en psicología social. Ese impacto no solamente se puede definir en términos de temáticas y la importancia que le han dado a las temáticas. En últimas, pienso que ha significado una especie de revolución paradigmática que se ha dado al interior de la psicología social. Y es que con los trabajos de la psicología evolucionista, con los trabajos de las neurociencias, definitivamente la psicología social, por decirlo de alguna manera, ha ido alejándose de la tradición paradigmática de las ciencias sociales en general, y cada vez se ha ido acercando más a los paradigmas de las ciencias de la vida. Y esa transformación en los esa transformación en la psicología social pues ha hecho que los psicólogos sociales hoy nos preguntemos cuestiones que tradicionalmente, repito, no lo hacíamos. En esta cátedra Mercedes Rodrigo vamos a tener la oportunidad de ver dos autores que han resultado influyentes en la psicología social contemporánea. Uno lo tenemos hoy, que es el profesor David Bass, y en unas semanas vamos a tener otro gran autor que es Martin Daly. El profesor David Bass corresponde, digamos, que al clásico capítulo de atracción, relaciones de pareja, y el doctor Martin Daly correspondería al clásico capítulo de agresión. Y esas ideas evolucionistas en esos temas, por citar los dos que estamos hoy ocupándonos, realmente han afectado muchísimo los contenidos y los problemas de investigación de la psicología social. En Colombia, obviamente, como en la psicología social en general, esas ideas evolucionistas han conducido a una serie de preguntas. Ha tenido un valor heurístico en la formulación de proyectos de investigación que resultan bastante interesantes y sobre los cuales yo solamente voy a nombrarlos. Repito, como lo decía unas personas al principio de la sesión, realmente quien resulta aquí interesantísimo de escuchar es al doctor David Bass, no a mí. Pero sí quiero dejarles a ustedes una reflexión fundamental, y es que buena parte de las ideas evolucionistas nos han llevado a nosotros a hacer investigación en Colombia para ver qué pasa con algunas de las ideas evolucionistas en población colombiana. Algunos hicieron una cara de asombro cuando nos mostraron las estadísticas sobre diferencias de edad preferidas. Vimos que ahí en los estudios de David Bass aparecía Colombia. Efectivamente, uno podría decir que es el gran antecedente de la investigación con población colombiana sobre psicología evolucionista, pero es el antecedente.
En Colombia se han hecho numerosos estudios, numerosas investigaciones sobre las hipótesis evolucionistas y su reflejo en la realidad colombiana. Obviamente uno de esos ejemplos clásicos es el tema de las preferencias. ¿Qué es lo que los hombres colombianos prefieren? ¿Qué es lo que las mujeres colombianas prefieren? Y si en ese sentido tienen alguna relación con los resultados que han sido obtenidos en otros estudios evolucionistas. Para eso hemos hecho un estudio con una revista que la mayoría de ustedes conocen. Incluso mis estudiantes probablemente deben maldecir porque eso les costó un trabajo de investigación en la asignatura, y es la revista Cosmopolitan. La revista Cosmopolitan, si ustedes observan, tiene una sección bien singular que se llama Punto de Encuentro. Esa sección Punto de Encuentro, como ustedes pueden ver en el avisito rosadito que encuentran, es una oportunidad que tienen las personas de escribir un mensaje buscando pareja. La revista Cosmopolitan tiene una gran cantidad de lectores en lengua española, castellana, y por consiguiente hemos logrado montar una base de datos que incluye gran cantidad de países, fundamentalmente de Latinoamérica, pero naturalmente también incluye Estados Unidos e incluye otros lugares del mundo. Los resultados en términos generales no resultan sorprendentes, digamos que en su lógica universal, o sea, más o menos lo que se coloca es lo mismo, pero como dato anecdótico nos ha resultado un dato extraño en algunas de las solicitudes de mujeres acerca de lo que preferirían de los hombres. Y el dato curioso es que las mujeres a veces parecieran que no confían mucho en sus potenciales parejas masculinas en términos de las tareas de recursos, y lo sustituyen de una manera bastante ingeniosa, y es, bueno, está bien, lo correcto no es esperar que usted me provea las condiciones apropiadas para gestar, criar, sino me voy a un lugar, a un estado, a una sociedad que me las garantice. Entonces, en varios de los mensajes que uno encuentra de mujeres colombianas, ecuatorianas, peruanas, etcétera, etcétera, es, listo, quiero conocer hombres, pero preferiblemente, como está en esta diapositiva, que sea de países avanzados, entre comillas, económicamente. Otro estudio que nos ha derivado de ejemplos de estos estudios que se han hecho en Colombia a partir de evoluciones, de hipótesis evolucionistas, es qué es lo que la gente compra, qué es lo que la gente lee, qué es lo que la gente le parece importante. Y en este caso hacíamos un análisis sobre lo que consideramos es importante para hombres y mujeres en cuanto al cuidado. Y ¿por qué una mujer compraría una revista dedicada fundamentalmente al cuidado? ¿Qué debería encontrar en esa revista? ¿Qué le debería parecer importante? Y la misma pregunta respecto a hombres. O si lo quieren ver de otra manera, ¿por qué iría una mujer a un gimnasio? ¿Por qué iría un hombre a un gimnasio? Y los datos, tal como nos lo señalan las hipótesis evolucionistas, pues son bastante interesantes. Si ustedes ven el patrón femenino, es un patrón orientado a reducir dietas, quitarse kilos, etcétera, etcétera. Vean el patrón masculino. Si observan, ahí hay diferencias. Los hombres, en cambio, no buscan tanto como reducir como política general, sino reducir el abdomen, pero incrementar exactamente lo contrario. Con esto yo quería señalarles muy rápidamente, repito,
una cuestión fundamental, y es que las teorías evolucionistas, la psicología evolucionista se está proponiendo como un paradigma para reconsiderar los temas tradicionales de la psicología y de la psicología social. En ese sentido, la psicología evolucionista nos da las preguntas, nos sugiere las formas de responder esas preguntas. Y algo que resulta de todo esto interesante es que nos puede ayudar a comprender algunos de los fenómenos que caracterizan nuestra sociedad. Ustedes vieron las dos imágenes, lo que prefieren los hombres y lo que prefieren las mujeres. La sociedad colombiana tiene unos rasgos interesantes. Quizás el doctor David Bass lo colocó en varias ocasiones, la tasa de relación de hombres y mujeres la colocó, pero no tuvo mucho tiempo de enfatizar en ese aspecto. Yo lo retomo para que ustedes consideren algunas de las hipótesis evolucionistas al respecto. La sociedad colombiana tiene un patrón, la demografía tiene un patrón interesante, y es ¿cuál? Nacen más hombres que mujeres. Y si miramos el censo nacional, hay más mujeres que hombres. Cuando se invierte, cuando empiezan a desaparecer los hombres, a ser minoría, y cuando las mujeres empiezan a ser mayoría en la población, en el censo colombiano. Justamente empiezan a ser más las mujeres cuando las mujeres entran en edad de merecer, en edad de conseguir pareja, en edad de planear su tarea reproductiva. Y eso a uno le llama la atención porque resulta que la competencia intrasexual e intersexual toma unas dinámicas bien singulares. Uno podría pensar, si hay escasez de hombres, o sea, si hay más mujeres que hombres en el momento de consolidación de pareja, del emparejamiento, uno podría esperar que la competencia intrasexual sería mucho más agresiva. Y uno podría pensar, en consecuencia, que las mujeres, para poder hacerle zancadilla o ganarle a su vecina del lado, debe tomar medidas más arriesgadas. Y un ejemplo de medidas arriesgadas sería cirugías. Podríamos encontrarnos con que una de las tendencias contemporáneas de la mujer de hacerse liposucciones, en fin, una gran cantidad de operaciones, no sería una manera interesante de captar qué tan radical es el conflicto intrasexual entre mujeres en nuestro país. Una segunda cuestión está relacionada con los hombres. Es evidente que los hombres son el sexo que más muere en el país. No son las mujeres, no son los niños, como algunos pueden estarlo pensando todavía, sino que son los hombres. Y los hombres lo hacen en una batalla fundamentalmente relacionada con los recursos, con el estatus, con la reputación. Las estadísticas en Colombia de homicidios revela que los hombres, la principal fuente de muertes de hombres en Colombia se dan en conflictos espontáneos, es decir, en la discusión que se forma alrededor de un bar y en donde uno de los participantes termina muriendo, pero algo interesante también es que termina siendo un agresor también hombre. Y este tema, si nosotros lo pensamos, al lado de la muerte de este estilo, de la otra gran fuente de muerte son los delitos económicos, lo que la Fiscalía denomina delitos económicos, que tienen que ver precisamente con temas como robos, atracos, apropiación de propiedades de otros o de recursos de otros. En un país como el nuestro, hay unos índices que a uno le preocupan. Uno de ellos es
cada vez la más temprana ingreso de los hombres a, entre comillas, este tipo de delitos. Creo que todos nosotros estamos sorprendidos, por un lado, de que los sicarios cada vez sean más jóvenes. Y pues sí, hay argumentos legales, pero además de los argumentos legales, es interesante observar cómo estos jóvenes cada vez más empiezan más temprano una competencia por los recursos. Y una competencia de los recursos que en últimas, como lo hemos visto hoy con la charla de David Bass, no tiene nada más que ver con el éxito reproductivo. Y al lado de esos hombres, de esos jóvenes que ingresan a la competencia de los recursos y resultan en esa medida con mayores oportunidades de acceso sexual a hembras, también veamos qué pasa con las hembras. Y algo interesante en nuestra sociedad es cómo en esos sectores donde hay una alta competencia por los recursos, también las hembras humanas, las mujeres, empiezan también más tempranamente su actividad sexual. Para terminar con el doctor, para darle paso a las preguntas, hay algo que, de todas estas teorías, sí nos dejan con una gran inquietud, y es que en esencia el profesor David Bass ha insistido muchísimo en que nosotros no debemos confundir supervivencia con éxito reproductivo. No es nunca más importante la supervivencia que el éxito reproductivo. De hecho, la supervivencia es importantísimo para tener éxito reproductivo, pero si toca sacrificar una de las dos cosas, el ideal es sacrificar la supervivencia. El punto segundo que vale la pena recuperar y tenerlo claro es que la teoría evolucionista jamás está diciendo que la conducta es una conducta disparada, estereotipada, que, por decirlo de alguna manera, responde a nuestra noción distinto, todo lo contrario. Insisten en que cualquier comportamiento que nosotros observemos es una conjugación de variables tanto del entorno propio del sujeto como del entorno que lo rodea. Y en ese sentido es importantísimo entender lo que los psicólogos evolucionistas suelen llamar sensibilidad al contexto. Es decir, todo sujeto, cuando toma decisiones, por ejemplo, de búsqueda de pareja, tiene en consideración varios aspectos propios. Por ejemplo, su valor como pareja. Aspectos del entorno, como por ejemplo, cuál es la proporción entre hombres y mujeres. Y a partir de eso es que hace sus decisiones de comportamiento. Total, no tienen por qué ser todas las decisiones y todas las preferencias iguales en todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Cada uno de nosotros tenemos un valor y ajustamos nuestro comportamiento a ese valor. Entonces, los quiero dejar ahora con la sesión de preguntas al profesor David Bass. Muchas gracias. Tenemos unas 30 preguntas, pero yo seleccioné apenas 6. Hay una gran cantidad de preguntas que, por decirlo así, se repiten, o de temas que se repiten, y por tanto yo hice una selección de los principales temas. Y la primera dice: un gran porcentaje de mujeres escogen y se quedan con hombres que las maltratan física y psicológicamente. ¿A qué responde esta situación? Y la segunda pregunta creo que está muy relacionada y por tanto la voy a incluir ahí. El número de feminicidios en Colombia
es sorprendentemente alto. ¿Y podría dar una explicación evolutiva de esto o una explicación cultural? Sí. Oh, espérense, me quito la traducción. Preguntas muy interesantes. De hecho, publiqué recientemente un artículo que pueden descargar de mi página web gratis. Mi página web es mi nombre, davidboss.com. Se llama La evolución de la violencia íntima entre parejas, y esto nos da una exploración profunda, evolutiva sobre la violencia en las relaciones íntimas. Y por supuesto, la violencia es algo terrible, se le ha llamado de diferentes maneras, violencia doméstica, violencia contra las mujeres, pero resulta que hay circunstancias muy predecibles en las que la violencia ocurre. Una de ellas es si hay una discrepancia entre el valor de la pareja. Si el hombre, digamos, tiene un valor de pareja de 6 y la mujer uno de 8, ese es un predictor de violencia. Que los hombres imparten violencia como parte de una estrategia para retener a su pareja y de cuidar a su pareja. Y la violencia, esta es una consecuencia muy infortunada, tiene el efecto de hacerle daño a la autoestima de la mujer, y la autoestima es en parte un mecanismo psicológico que registra el valor de nuestra pareja y le hace un seguimiento a esto. Entonces la violencia tiene la consecuencia desafortunada de bajarle el autoestima y la autopercepción a la mujer. Entonces, otro segundo predictor de la violencia entre parejas es cuando la mujer está embarazada y el hombre sospecha que no es su bebé. Y esa forma de violencia nos muestra un grado impresionante de especificidad en que la violencia está dirigida hacia el abdomen de la mujer y probablemente como un intento de causar a la mujer un aborto. Entonces hay una variedad de causas evolutivas, ya les mencioné un par, pero básicamente se trata de retención de pareja, incluso pues a pesar de que es algo horrible. En las relaciones, bueno, a veces las mujeres también tienden a ser violentas contra los hombres, pero no empiezan de esta manera. Las relaciones no empiezan así violentas, uno no sale en la primera cita y el hombre empieza a pegarle a la mujer. La violencia usualmente empieza después de que la relación se ha formado y empieza muy gradualmente, a menudo con un abuso verbal, insultos. Y entonces empieza a escalar con el tiempo, a incrementarse y se vuelve violencia con el tiempo. Entonces, si ocurre muy temprano en la relación, pues la mayoría de las mujeres se saldrían de esa relación, pero a menudo cuando empieza la violencia ya la mujer está muy embebida en la relación y es muy difícil salirse de esa relación. Entonces, es muy desafortunado, pero lo que espero es que algunas de las perspectivas evolutivas sobre esta forma de violencia vayan a ayudar a las personas a identificar las causas de esta violencia, el contexto en el que ocurre y finalmente se pueda reducir esta forma de violencia. Sobre la segunda pregunta, la cuestión de por qué las personas matan a sus parejas, es muy extraño que hagan esto, no es muy común, pero sí lo hacen. Entonces, si le hacen la pregunta, ¿cuáles son las causas de que una mujer adulta sea asesinada? Entre el 50% y el 70% de las mujeres adultas que son asesinadas por una pareja romántica. En contraste, solo el 3% de los hombres que son asesinados por una pareja romántica. Entonces parece haber un sesgo muy fuerte. Los dos predictores más fuertes de cuando un hombre va a matar a su pareja romántica o expareja
son: uno, la detección de una infidelidad sexual, y dos, el segundo es más importante, cuando la mujer abandona la relación, cuando deja al hombre. Y en los primeros 6 meses después de que deja esa relación, esos son el momento más peligroso para ella. Personalmente no creo que matar a una pareja romántica sea un comportamiento adaptativo, evolutivo. Uno sí podría decir, digamos, que podría ser bajo ciertos contextos, pero creo que en realidad es más probable que sea un producto de los celos de los hombres, en el que los hombres se vuelven locos cuando su pareja tiene sexo con otro hombre o cuando su pareja los deja por otro hombre. Y entonces esto hiperactiva los celos sexuales de los hombres, y algunas veces estos celos causan violencia contra la pareja. Algunas veces causa violencia contra el hombre con el que ella está, y a veces la violencia se vuelve extrema y se convierte en asesinatos. Entonces, pues hay una lógica evolutiva así, en que es un producto de los celos, de nuestra adaptación de celos, pero yo no diría que necesariamente es una conducta adaptativa que los hombres maten a sus parejas. Ciertamente no recomiendo que lo hagan. Entonces, no quiero que nadie aquí diga, oh, Dr. Boss dijo que es una conducta adaptativa y hay una explicación, entonces no los voy a defender en sus juicios. No lo hagan. No violencia, no juicio, no matanzas. Es ilegal, es malo. Solamente esa pregunta se hace mucho en Naturally happens a lot. The question comes. Primer dato importante es, en Colombia, efectivamente, la mayor frecuencia donde un hombre mata a una mujer es efectivamente en las relaciones de pareja. Esa estadística también nos dice que el principal factor o explicación o motivo de esa situación es los celos. Como dijo el doctor David Bass, para los hombres es tan grave, por un lado, los celos como el abandono. Para los fines prácticos, para un hombre eso implica perder su oportunidad reproductiva. Y finalmente, también existe una coincidencia en la noción de que no matar a la mujer o a la pareja sea adaptativo. Como muchos coinciden, afirman, es que el matar es, digamos, un accidente desafortunado. Lo que se explica en esencia es que el hombre quiere escarmentar, advertir a la mujer sobre o su abandono o su infidelidad. En Colombia las estadísticas perfectas están coincidiendo con estos elementos. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta dice, por favor, diga algo acerca de aquellos que no tenemos hijos por elección. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Creo que ¿por qué las personas eligen no tener hijos? Y las personas sí hacen esto. Hay muchos psicólogos evolutivos que eligen no tener hijos. En la historia evolutiva humana no teníamos que tener un deseo de tener hijos en sí. Lo único que tocaba tener era un deseo de tener sexo y un deseo de sexo con parejas fértiles. Y entonces los hijos pues serían la consecuencia inevitable de tener sexo con una pareja fértil. Pero ahora en el ambiente moderno tenemos tecnología que puede dañar este vínculo entre la reproducción y el sexo, métodos anticonceptivos. Entonces algunas personas eligen no reproducirse
porque quieren maximizar otras metas evolutivas, digamos, como un psicólogo, Steve Pinker, dijo, mis genes pueden ir a saltar en un lago si quieren, no me importa, no tiene hijos, no tiene deseo de tener hijos, pero ciertamente tiene un deseo de estatus y recursos y mujeres atractivas. Entonces, en el ambiente moderno podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes en nuestros ambientes ancestrales. Entonces, otra manera de decir esto es que estamos operando desde una maquinaria evolutiva, y esta maquinaria que ha evolucionado no requiere un deseo por hijos en sí. Lo único que requiere es un deseo por sexo y por parejas fértiles. Un número importante de preguntas pedían una explicación de tipo evolucionista para la homosexualidad. Sí, esta es una pregunta muy interesante y muy complicada, entonces simplemente voy a decir un par de cosas al respecto. Voy a empezar diciendo que uno tiene que separar el deseo esencial o la atracción sexual pura hacia alguien del mismo sexo en contraposición a involucrarse eventualmente o oportunísticamente en una conducta homosexual. Sabemos que a veces durante la adolescencia hay experimentación sexual, a veces en las prisiones, pues las únicas maneras de desempeñar sexo es con parejas del mismo sexo. Pero si miramos en realidad el puro deseo, la atracción a miembros del mismo sexo, los porcentajes son entre 3 y 4% para un hombre y entre casi 1% o 2%. La mayoría de estudios señalan 1% para las mujeres. Entonces, relativamente no son muy frecuentes, pero igual son una pregunta, y la homosexualidad entre los hombres se ha llamado una paradoja darwiniana porque sabemos que resulta en bajar las tasas de reproducción. Entonces, ¿por qué ocurre? Hay diferentes teorías que se han avanzado, diferentes teorías evolutivas sobre por qué existe. Una es la hipótesis de Quién Altruism, que dice que los homosexuales, aunque no se reproduzcan directamente, invierten en su, digamos, hermanos o hermanas, en los hijos de sus hermanos o hermanas, y entonces tienen como este éxito reproductivo a través de sus hermanos, pero no hay ningún apoyo para esta hipótesis. Sí hay algo de apoyo científico o respaldo científico para una hipótesis evolutiva más sutil, que es un poquito difícil de describir, pero voy a tratar de hacerlo. Y es que los genes, la mayoría de los genes, a medida que se transmiten por las generaciones, se heredan tanto en los cuerpos masculinos como en los masculinos. Entonces, una mujer le puede pasar los genes a su hijo y un padre puede pasárselos a su hija. Los genes pueden hacer cosas diferentes cuando están en cuerpos masculinos, cuando están en cuerpos femeninos. Entonces, en principio, un gen, digamos, el gen para la homosexualidad podría causar menor éxito reproductivo cuando está en el cuerpo de un hombre, pero cuando ese mismo gen está en el cuerpo de una mujer, podría causar un incremento en la reproducción sexual para las mujeres. Entonces, hay algo de evidencia que aporta esto. Entonces, si miran las parientes de las mujeres que son homosexuales, tienden a tener mayor éxito reproductivo que el resto de la sociedad. Lo que yo pienso, sin embargo, es que es probable que no haya ninguna teoría que pueda explicar la homosexualidad, porque hay una variedad de factores y cada uno da cuenta de una pequeña parte, digamos, una parte de la variante. Hay alguna evidencia de que el estrés maternal cuando la mujer está embarazada, que si tiene un embarazo muy estresante, entonces hay una mayor tasa de homosexualidad en los hombres. También hay algo de evidencia para el orden de nacimiento. Entonces,
Si usted es el quinto hijo de una familia, tiene una mayor probabilidad de ser homosexual que si es el primero. Y nadie sabe exactamente por qué. Pero existe este efecto del orden de nacimiento, pero sí parece que hay algo de posibilidad de cambio en el útero. Entonces creo que lo que estoy diciendo es que si hubiera una sola respuesta a la pregunta de por qué existe la homosexualidad, ya la conoceríamos. Y ustedes ya la conocerían porque estaría en todos los periódicos, en todas las noticias, en todas las revistas del mundo, pero no la conocemos. Hay algo de evidencia por acá y otra por allá, pero el misterio todavía no se ha resuelto. Ok. Dos preguntas relacionadas. Una, ¿por qué algunas personas cuidan hijos que no son suyos, sino producto de otras relaciones de su pareja? Y dos, ¿por qué adoptamos niños ajenos? Yes, both very interesting. Sí, las dos son preguntas muy interesantes. Creo que ser padrastro, que es para hablar de la primera pregunta, ser padrastro o madrastra, es probable que haya sido una situación muy recurrente durante la historia evolutiva humana por una variedad de razones. La primera es que las madres algunas veces se morían durante el parto y la segunda es que los hombres mueren más históricamente los hombres sí se mueren más. Entonces a menudo una esposa tenía un esposo que moría en una guerra o en un conflicto con alguien más del grupo y entonces ella igual seguía siendo fértil y conseguía una nueva pareja y entonces habría un padrastro. Entonces creo que el contexto de ser un padrastro o una madrastra ha sido recurrente de manera evolutiva. Y en la literatura evolutiva, invertir en un niño que no es de uno se ve como un esfuerzo de conseguir pareja y no como un esfuerzo parental. Es decir, los hombres invierten en el hijo de otra mujer, aunque no sea su hijo, porque le está tratando de atraer y retener a esa mujer. Es parte de su esfuerzo por atraer a su pareja y retener a su pareja. Y sabemos, y creo que la próxima semana de pronto Martín va a hablar sobre esto, sí sabemos, sin embargo, que las tasas de tener un padrastro en la casa es el mejor predictor de abuso de niños e incluso muertes de niños. Entonces los padrastros a veces se sienten culpables al respecto, pero a menudo no sienten la misma emoción, el mismo amor con estos hijos que con estos niños que con sus propios hijos biológicos. Entonces, y esto es algo que pues obviamente esperaríamos evolutivamente, que en general las personas no invertirían tanto en hijos que no son de ellos como lo harían con sus propios hijos genéticos. Y vemos esto con familias mixtas. Si una familia en la que el hombre tiene hijos de él y hijos de su pareja, tiende a favorecer a sus propios hijos que a los de su pareja. De pronto no lo admite, de pronto dice que los ama igual, pero sabemos que eso no es verdad. Sabemos que esto de amar igual no ocurre en todas las familias. Si preguntan en su familia a sus padres, ¿amas a tus hijos igualmente? La mayoría de los padres van a decir, sí, por supuesto, amo a todos mis hijos igual. Pero si les preguntan a los hijos, ¿tu padre tiene un favorito? ¿Quién es el favorito? ¿Usted, su hermano? Todos dicen, oh, sí, el favorito de mi papá es mi hermana. Entonces, hay favoritismo. Sobre la cuestión de adopción, la mayoría de las adopciones, aunque no todas, pero la mayoría de las adopciones con el tiempo evolutivamente han sido adopciones por parientes genéticos. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una hermana, la hermana muere, entonces su hermana podría adoptar a su hijo. Entonces uno adopta
es por parte de parientes. Ahora, en los tiempos modernos, adoptar a un individuo que es completamente irrelacionado genéticamente es algo imprecedente durante los tiempos evolucionarios. Es como la tecnología anticonceptiva. Es un fenómeno moderno inusual, pero la mayoría de las veces ocurre por parejas que no pueden tener hijos propios. No siempre. Conocemos a Brad Pitt y Angelina Jolie, que tienen hijos genéticos e hijos adoptados, pero en la mayoría de los casos es por una pareja que después de un periodo de tiempo de tratar de tener sus propios hijos, se dan cuenta de que no pueden hacerlo y entonces adoptan un hijo. Y algunas veces después de esta adopción la mujer queda embarazada y luego terminan con una familia mixta. Si solamente hay un niño adoptado, estos niños adoptados parece que pueden activar o, digamos, parasitar todos los mecanismos normales de parentazgo que los padres normalmente tienen hacia sus hijos. Pero si tienen un hijo adoptado y uno biológico, entonces allí es cuando empiezan a ocurrir conflictos. Okay. ¿Son la guerra y el conflicto en general comportamientos adaptativos? ¿La guerra y el conflicto es adaptativo? Sí, es una pregunta interesante. Escribí un libro sobre por qué las personas asesinan, que se llama El asesino de vecino. En ese libro tengo una pequeña sección a la guerra. Estamos en el proceso de escribir un tratado más largo, un libro más largo sobre la guerra en sí. Pero ¿por qué las personas matan? Es a menudo muy impredecible. ¿Y por qué las personas entran en guerra? También es muy predecible. Hay muy buena evidencia de que las guerras tienen raíces evolutivas. Entonces, en cuanto más nos remontemos hasta donde nos pongamos a remontar, por ejemplo en la paleontología, y excavemos los huesos de personas, lo que encontramos es evidencia de guerra. Entonces encontramos, por ejemplo, que se vio que hubo una gran matazón. Podemos analizar que las cajas torácicas tienen flechas que las habían atravesado. Podemos descubrir trauma en los cráneos que corresponden en el tamaño al tipo de armas que han encontrado en el mismo lugar. Entonces, básicamente, esta es una de las cosas infortunadas, y es que matar puede ser beneficioso para el éxito reproductivo de los hombres, o por lo menos históricamente pudo haberlo sido. No estoy diciendo que lo hagan porque creo que es malo, no queremos hacer esto, pero creo que los hombres han evolucionado adaptativamente para la guerra y para defenderse en contra de ataques de otros grupos. Y los beneficios, digamos, entre comillas, serían tener más acceso a recursos. Si uno está en un pequeño grupo y uno puede ir a guerra con otro grupo y gana, entonces uno no solamente va a obtener acceso a sus recursos, sus herramientas, sus armas, sino también va a obtener acceso a sus mujeres. Y si entrevistan personas en pequeñas sociedades tribales y les preguntan por qué entran en guerra, les van a decir una de dos cosas. Estamos en guerra porque queremos capturar mujeres, o para obtener mujeres que nos habían robado en una guerra anterior. O vamos a la guerra porque si no lo hiciéramos, entonces otros grupos nos atacarían incluso más, porque nos percibirían como vulnerables o como explotables, y entonces nos atacarían y nos robarían las mujeres. Y entonces, si por ejemplo en el Yanomamo,
en Brasil o en Venezuela. Han estado estudiando extensivamente los antropólogos esto, Napoleon Chagnon, y estas son las respuestas que los Onamomo le dieron. Y esto aplica en muchas otras culturas pequeñas también. Cuando le preguntaron a Napoleón por qué las personas en su cultura van a la guerra, él dijo, bueno, para tener mayor democracia, para llevar la democracia a todo el mundo. Y el Onamomo duró 2 horas riéndose. Les pareció lo más estúpido en el mundo. Dijeron, la única razón explicable para ir a la guerra es capturar mujeres. Entonces, el acceso a recursos reproductivos relevantes es históricamente una de las causas de la guerra, y porque los hombres y no las mujeres tienen estas adaptaciones de la guerra. No hay un solo caso en toda la historia registrada en el que las mujeres hayan formado un grupo de guerra para ir a matar a todas las mujeres de la otra tribu y capturar a los hombres. No ha habido ni un caso de esto. Pero con los hombres sí ocurre todo el tiempo. Y ha sido parte de la psicología masculina que tenemos que entrar a guerra por esto. Y también es en parte porque ciertos grupos contra grupos, cuando hay deportes y se enfrentan, esto también puede impulsar esta sensación. Los hombres también sienten como que están en guerra y se vuelven hiperactivos con esto. Y a veces ocurren asesinatos como consecuencia, como bien saben. Finalmente, otras 2 preguntas en una. ¿Cómo se relacionan evolución y cultura? ¿Y cómo cree que se pueden extrapolar los conocimientos de la psicología evolucionista a un eventual diseño de la cultura? Bien, esta es otra pregunta muy interesante, las relaciones entre la evolución y la cultura, y ha habido mucho escrito al respecto. Solo voy a decir un par de cosas. Primero que todo, uno tiene que tener muy claro qué es lo que uno quiere decir cuando dice cultura. Y hay diferentes formas de cultura. Una forma de cultura es lo que llamamos cultura evocada. Entonces, por ejemplo, en general, cuando las personas quieren decir, cuando dicen cultura, es un fenómeno de conducta o de ideas en las que los productos que existen en un grupo y son diferentes de las ideas, productos y conductas de otro grupo. Entonces, la cultura evocada es que uno se puede imaginar que si tenemos adaptaciones que se activan más en una cultura que en la otra, entonces veríamos diferencias culturales que se deberían a aquellos diferentes ambientes que han propagado diferentes adaptaciones. Por ejemplo, entonces el mecanismo de producción de callos del que les hablé antes, si ustedes son un Yanomamo, entonces probablemente van a tener callos muy fuertes en sus pies, muy gruesos en sus pies. Si son un académico como yo, pues no van a tener callos en sus pies porque no están caminando descalzos todo el tiempo. Entonces, esta diferencia cultural se explica por la activación o la evocación de diferentes adaptaciones en una cultura que no ocurren en la otra. Hay otra forma de cultura que se conoce como la cultura transmitida. Estas son las ideas, valores, representaciones que se transmiten de persona a persona, de grupo a grupo. Y esta cultura transmitida de alguna manera es una manera más interesante de cultura. Y lo que tenemos que hacer entonces es entender las adaptaciones psicológicas subyacentes que son responsables de transmitir e inventar la cultura. Entonces, yo sé que esto es muy abstracto, no estoy haciendo un buen trabajo explicándoles, pero una buena manera de describirlo es que los productos que producimos, los productos culturales, son parte de nuestra psicología evolutiva. Entonces, las películas que creamos, por ejemplo, los libros que creamos, los que son populares en nuestros análisis evolutivos de películas y literatura, y los temas, básicamente, todos los temas evolutivos que nos importan son estos: relaciones, sexo,
social conflict, conflicto social, warfare, guerra, family conflict, conflictos familiares, etcétera. Entonces, de cierta manera, creamos los productos culturales que son reflexiones de nuestra psicología evolutiva y entonces no veo una cultura como una fuerza causal independiente con su propia evolución y su propia cultura, sino que están relacionados entre ellos de maneras muy específicas, bien sea a través de la evocación o de producir productos culturales que corresponden a nuestra psicología evolutiva. Vemos esto, para darles un ejemplo muy concreto, en el dominio de emparejamiento. Bueno, pues obviamente los ejemplos que se me ocurren son de emparejamiento, pero en Estados Unidos estoy completamente seguro de que eso también es verdad acá. Tenemos pornografía para hombres que podemos ver en internet o en revistas, la mayoría ahora está en internet y es muy diferente de lo que hemos llamado pornografía para mujeres. La pornografía para hombres, las imágenes que los hombres les gusta ver son básicamente, bueno, ustedes saben, no tengo que describirles. Pero para las mujeres se llama romance. Entonces hay esta trilogía que ha estado en la bestseller que se llama, no sé si lo han escuchado, 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, es una trilogía. ¿Y qué es? Es básicamente pornografía para mujeres. Son dramas que involucran hombres o un hombre. Por lo general, el problema de estas novelas de romance es, bueno, las mujeres son las que leen esto. A los hombres les parece muy aburrido este libro, pero hay un hombre que está muy atraído hacia una mujer particular y es descontrolado. Ocurre que el hombre tiene un estatus muy alto, muchos recursos, es un príncipe o un empresario muy exitoso, es alguien que es muy exitoso y también muy atractivo para las mujeres y entonces puede tener a cualquier mujer que quiera, pero solo quiere esta mujer particular. Y también es bastante apuesto y más hacia el lado masculino, si se acuerdan de las caras, más hacia el lado masculino. Nunca se va a ver como el de la derecha que nadie quería. Y entonces, de nuevo, estos productos culturales como 50 Shades of Grey y la pornografía masculina son productos que hemos creado porque activan nuestros mecanismos evolutivos de maneras que nos parecen placenteras. Entonces, como los hombres y las mujeres tienen diferente psicología sexual, creamos productos diferentes. Los hombres y las mujeres se ven atraídos hacia productos diferentes, como el profesor dijo cuando habló de las diferentes revistas. Okay, thank you. Thank you very much. It's been wonderful. Thank you.